Muy buenas tardes y bienvenidas, bienvenidos a esta clase gratuita del curso de psicosomática integrativa. Bueno, pues vamos a tener una horita o un poquito menos para introducir el tema de la psicosomática. Y durante la charla, durante la clase, podéis hacer todas las preguntas que queráis. Entonces, de vez en cuando, os iré diciendo que en el chat podéis ir escribiendo de qué ciudad sois, de qué ciudad estáis viendo la clase, y también podéis hacer vuestras preguntas sobre la clase de hoy. Sed todos y todas bienvenidos y bueno, vamos a ir caminando juntos esta tarde de jueves, transmitiendo en directo por Facebook Live desde la ciudad de Zaragoza, en España. Disculpad porque la calidad del vídeo no es muy buena, pero es todo lo que podemos hacer por hoy. Así que bueno, mientras vais llegando, si escucháis la presentación, os invito a que vayáis saludando en el chat que tenéis a vuestra mano derecha, y os agradecería que me pusierais de qué ciudad estáis escuchando. Voy a poner algo en el chat para que veáis dónde está. Y voy dando la bienvenida a Ana Infante. Muchas gracias, buenas tardes. A Luisa, Adrián, qué bien, Luisa, muchas gracias. Hola a todos, hola a todas, y espero que esta clase sea útil, sea práctica. Así que dependerá también de vuestras preguntas y de vuestra interacción. Podéis preguntar cuando queráis. Yo iré leyendo el chat e intentaré ir respondiendo en medio de las explicaciones a vuestras preguntas. Vamos a ir, por lo tanto, caminando juntos y vamos a entrar en el tema de la psicosomática integrativa. Se llama psicosomática porque es el enfoque de la salud que integra la psique, que quiere decir alma en griego, podríamos decir la mente y las emociones, con soma, que quiere decir cuerpo, y la integración de la mente, las emociones y el cuerpo con una visión integrativa. ¿Qué quiere decir? Pues que es un enfoque de la salud que es complementario con todos los demás enfoques. No viene a sustituir ni a contradecir, sino que viene a complementar los demás enfoques. Por ejemplo, de la medicina tradicional, de la medicina china o de la medicina convencional. Y es un aspecto de la salud que tiene además la intención de trabajar, de descubrir las emociones, los programas, las informaciones, tanto a nivel transgeneracional, que heredamos de nuestros ancestros, de nuestra familia, de todas las memorias perinatales. Pretende integrar todo eso, o sea, lo que es el inconsciente familiar, el inconsciente colectivo, con el inconsciente de las memorias de embarazo, las memorias perinatales, y también integrarlo con la vida adulta, con los acontecimientos de la vida cotidiana que nos pasan a todos, entendiendo siempre, según la medicina del doctor Hammer, las leyes biológicas, vamos a entender siempre que el estrés va a ser el que activa las enfermedades. Es decir, entenderemos el psicoshock o el estrés como mecanismo activador de todas las enfermedades o patologías. Por lo tanto, eso no niega que haya otros factores, por ejemplo, pues el tabaquismo, la falta de ejercicio o la
los tóxicos que puedan haber, que puedan existir en las células o en las matrices celulares. Pero aunque hayan todos esos factores, nosotros en psicosomática integrativa nos vamos a fijar sobre todo en el factor traumático emocional como activador de lo que llamamos enfermedades o síntomas. Y antes de seguir, os voy a invitar, os pido, para que lo hagamos interactivo, que me vayáis poniendo aquí en el chat, me ponéis aquí a vuestro lado derecho, me ponéis hola, un saludo, y ya me vais poniendo preguntas si queréis, porque es una clase para vosotros, para que la podáis aprovechar, para que la podáis disfrutar. Entonces, todos sabemos que las emociones influyen totalmente en la salud. Todos sabemos que cuando a veces estamos comiendo, recibimos una llamada de teléfono y hay una mala noticia y eso afecta al cuerpo físico o afecta al estado nervioso en el que nos encontramos. Lo que quizá muchos de nosotros no conocemos es que hay 5 leyes biológicas que descubrió el Dr. Hammer y esas leyes nos van a hablar de cómo se somatiza, de cuál es el proceso de somatización. Con lo cual todo eso está muy estudiado, está muy trabajado desde hace muchos años y el Dr. Hammer nos dice que para que haya una enfermedad o haya un conflicto físico somatizado, tiene que haber siempre un psicoshock con unas 4 características, que son altamente traumático, por lo menos yo lo vivo de manera traumática, aunque para otra persona no lo sea, es decir, que esto es subjetivo. Altamente traumático es un conflicto emocional que te pilla a contrapié, es decir, que no te lo esperas, que no le ves una solución en ese momento, lo vives como que no tiene solución, por eso es traumático y por eso queda, digamos, por así decir, es como un rayo, como una tormenta eléctrica que va a parar al cerebro y el cerebro lo gestiona a través del sistema nervioso y lo somatiza en diferentes órganos. Entonces las 4 características del psicoshock, repito, son altamente traumático, vivido sin solución, vivido en aislamiento, es decir, no lo explicas a nadie ese psicoshock, y lo vives de una manera inesperada, que no te lo esperas. Voy saludando a Miriam, a Luisa, a Sandra, que escribe desde, no sabemos desde dónde, podéis poner la ciudad, Sandra Mendoza, Elfrida, gracias Elfrida, que ella pregunta, hola, buenas, ¿podría dejar el tabaco si me preparo? La respuesta de Elfrida es sí, evidentemente. Te costará más o menos, pero si te preparas y te concentras y lo trabajas de alguna manera, lo puedes dejar. Por ejemplo, en la medicina psicosomática, el tabaco puede tener varios significados, como por ejemplo buscar a mi papá o buscar mi territorio, buscar mi libertad. Y eso me puede llevar a una emoción que el tabaco viene como a tapar. Pero bueno, no te lo tomes al pie de la letra, ¿eh? Os quiero avisar de que la psicosomática no es algo tan simple como una enfermedad, una emoción, una enfermedad, una emoción, sino que las emociones traumáticas disparan las enfermedades, pero cada enfermedad tiene detrás un tipo de emoción diferente con un escenario vital diferente. Y seguimos saludando a Noé, Noelita, hola desde Córdoba. Muchas gracias, Noé. Un abrazo. Andrea Cleves, buenas noches. Desde Zaragoza, qué bien. Muchas gracias. Y también está con nosotros Sandra. Sandra, desde Valencia. Muy bien. Elfrida, desde Barcelona. Muchas gracias, Elfrida. Muchas gracias por estar ahí, porque si nadie dijerais nada, uno parece que está hablando con una lucecita ahí y falta la interacción, ¿no? Falta
la interacción humana. Entonces las emociones influyen en la salud, siguiendo con el tema, constantemente, continuamente. Lo que pasa es que hay emociones determinadas que son psicoshocks, es decir, emociones altamente traumáticas, vividas de forma inesperada, sin solución, que son las que activan lo que llamamos enfermedades. Y lo que me gustaría expresar hoy es que las enfermedades no existen. ¿En qué sentido lo decimos esto? Porque claro que existe la psoriasis, o las migrañas, o el cáncer de estómago, o las fibromialgia, claro que existen, pero desde el punto de vista de la psicosomática integrativa, hola Mónica y hola Noé, desde el punto de vista de la psicosomática, las enfermedades no existen, sino que son programas inteligentes que vienen a hacer algo que no hemos podido hacer a nivel consciente. Con lo cual, todas las enfermedades nos traen un mensaje importante, interesante. Y os voy a poner varios ejemplos. También prefiero que los ejemplos me los preguntéis vosotras cuando me vayáis preguntando por la enfermedad que queráis saber o el significado que tiene. Pero, como digo, la enfermedad es un programa que se activa. Es un programa inteligente, coherente, proporcional y oportuno. ¿Esto qué quiere decir? Que la enfermedad aparece de forma coherente, o sea, tiene relación con las vivencias que le están pasando a la persona. Por ejemplo, si se fuerza a ir a un trabajo que no quiere ir y no quiere ir al trabajo o odia ir a ese trabajo y se obliga, pues la enfermedad es coherente con esa vida, con esa, valga la redundancia, con esa incoherencia que está viviendo la persona de ir a un trabajo, por ejemplo, que odia. Entonces, la enfermedad, por lo tanto, es un programa coherente, inteligente, porque aparece en la parte del cuerpo adecuada y no por casualidad. Es inteligente, tiene una funcionalidad, tiene un sentido biológico, coherente, inteligente, proporcional. El psicoshock es proporcional a el programa que llamamos enfermedad. Es decir, a mayor psicoshock, mayor enfermedad, o a mayor golpe emocional, mayor es la activación de ese programa que llamamos enfermedad. Por lo tanto, una enfermedad es un programa inteligente, coherente, proporcional y oportuno. ¿Oportuno qué quiere decir? Que aparece en el momento justo. No aparece ni un día antes, ni un año antes, sino que aparece siempre cuando tiene que aparecer. Y en la parte práctica de la psicosomática, en la terapéutica, siempre buscamos el momento en el que aparece el programa, en el que se activa, porque ese momento es lo que llamamos el conflicto desencadenante, que desencadena la enfermedad. El Frida Mora pregunta, ¿lo del shock psicosomático tendría que ver los celos en las relaciones que he tenido? Claro, el shock puede ser de muchos tipos. Puede ser un shock por ver a mi pareja pues besándose con otra persona o encontrar un mensaje, qué sé yo, de amor hacia mi pareja, pero en realidad no son los celos lo que activa la enfermedad, sino ese shock altamente traumático, vivido en aislamiento, que no le des una solución, etc. Evidentemente, el Frida y compañeras, para que haya un shock y para que eso que yo veo en la calle o en la habitación o llego a casa y está mi pareja con otra persona en la cama, para que eso sea un shock, yo tengo que tener un marco de creencias, digamos, donde eso sea malo. ¿Os fijáis? Porque si en mi marco de creencias eso que yo veo, que yo percibo, no es malo o no es demasiado malo, entonces yo no lo voy a vivir como un psicoshock. ¿Lo veis? Qué interesante, ¿no? Claro, es súper interesante.
Porque lo que os estoy diciendo, lo que estamos viendo es que para que yo tenga determinadas emociones o para que yo viva un psicoshock de una manera determinada, yo tengo un marco de creencias donde si me ocurriera eso, me va a parecer algo muy malo. Con lo cual, al final, la psicosomática te viene a decir que el cuerpo es el reflejo de la parte energética, de la parte nerviosa, de la parte neurológica, que se expresa en la parte física. A su vez, la parte nerviosa es el reflejo de la parte energética, que eso no se ve, pero se sabe. Y la parte energética es el reflejo de la parte emocional. Y la parte emocional es el reflejo de la parte mental. Con lo cual, el marco de creencias que yo tengo, que yo albergo, va a condicionar cómo yo voy a vivir mis emociones. Si en mi marco de creencias, por ejemplo, la infidelidad es no importante, pues entonces si yo encuentro una infidelidad en mi pareja, lo viviré como algo no importante. Pongo casos, digamos, raros, ¿no? Imagínate que en el marco de creencias de una persona, pues que muera tu perro, pues no es nada grave. Entonces esa persona atropella a su perro y no tiene ningún psicoshock. Con lo cual, aquí ya nos vamos dando cuenta que los marcos de creencias son determinantes para el proceso de curación con el trabajo de la psicosomática. Bueno, como este vídeo va a quedar grabado, lo vais a poder escuchar si hay algo que os falta, porque es un poco complejo, lo reconozco al principio. Pero vamos con las preguntas y así vamos tirando del hilo. Andrea Cleves pregunta, en mi caso, cada vez me duele más la zona lumbar y dorsal. Y sí que he notado que cuando estoy muy pensativa por alguna dificultad, ni tomando medicación se me quita el dolor. Además noto que en días de mayor estrés tengo terrores nocturnos, pérdida de memoria hasta del año en que estamos. Claro, pues es un cuadro, digamos, cuando tienes varias, digamos, entre comillas, patologías, es todo un cuadro, ¿no? Mayor dolor, falta de memoria, pesadillas, nerviosismo, con lo cual quiere decir que hay un estrés grande y se manifiesta en todo un cuadro de síntomas, ¿no? Entonces aquí habría un trabajo de indagación. Yo te recomiendo que tú hagas un trabajo de autoindagación con una libreta todos los días hasta que descubras qué es lo que te perturba tanto, lo que tanto te preocupa, porque aquí hay un estrés, digamos, soterrado. Te voy a dar algunas pistas, Andrea. Las lumbares son la zona baja de la espalda. La zona lumbar está relacionada con los pilares de la columna, con lo cual es algo de los pilares de mi vida, ¿no? Los pilares de mi vida, pues puede ser algo importantísimo para mí. Por ejemplo, pues el casarse, el tener hijos, la infidelidad en el matrimonio, el trabajo, si yo me realizo en el trabajo, los pilares de la columna. Y además está vivido, si hay dolor, con impotencia y con desvalorización. O sea, me siento desvalorizada. Este tema habría que trabajarlo. Puedes indagarlo tú misma, es un poco difícil. También puedes hacer algún curso, alguna formación o alguna consulta online. Yo me ofrezco para hacer alguna consulta online, si queréis, escribiendo en mi correo electrónico, que es info@escuela-integrativa.com. Puedo hacer alguna consulta por Skype, alguna consulta online y trabajar alguna cosa en específico. Y luego también podéis hacer algún curso, alguna formación, si queréis trabajar vuestra patología desde el enfoque de la psicosomática. Sigo leyendo, ¿me permites, Andrea? Y luego seguimos si quieres. Noé dice, mi hija padece asma desde los 3 años, hoy tiene 14, ¿qué programa debo trabajar? Ay. Y Noé, cuando tenemos un niño con 3 años que tiene una patología, quiere decir que es un tema transgeneracional, es decir,
El conflicto de territorio, que es el asma, conflicto de me ahogo en este territorio, es un territorio, por ejemplo, donde hay peleas familiares, donde hay un ambiente tóxico, no se puede respirar, pues eso no lo puede sufrir un niño de 3 años, con lo cual, ¿quién tiene ese conflicto emocional? Pues la mamá, es decir, tú, o los abuelos. Entonces tendríamos que trabajar con el árbol transgeneracional, que esa es otra manera que tenemos de trabajar en psicosomática. Espero haberte respondido, Noé, y si quieres vuelves a preguntar. Así voy a seguir con Janet Velastegui. Hola, una buena tarde. ¿Es enfermedad los malestares generados por el avance de la edad? Por ejemplo, el desgaste del cristalino de los ojos. Bueno, Janet, en realidad no existen las enfermedades, son todos programas. Si tú te vas haciendo mayor, te vas haciendo anciano o anciana y hay un problema en los ojos, eso es un programa. Hay algo que no quiero ver, algo que me estresa ver. Hay un problema en los huesos, pues me desvalorizo interiormente porque ya no soy lo que yo era. Hay un problema en los tobillos, pues tengo un conflicto de dirección. Entonces, cada enfermedad que aparece durante la ancianidad es un programa que tiene que ver con un conflicto. Y tú dirás, pero entonces un anciano que tiene 5 enfermedades tiene 5 conflictos. Pues sí. Lo que pasa es que esos conflictos a veces son muy inconscientes, ¿no? Como por ejemplo, pues mis nietos ya no vienen a verme, o mis amigos ya no vienen a verme, entonces me estresa ver la puerta siempre cerrada, nunca se abre la puerta para recibir visitas y entonces eso hace que yo pierda la visión, por ejemplo, ¿no? Y aumenta la miopía o se desgasta el cristalino. O otras cosas, ¿no? Me estresa ver que ya no puedo leer como antes, entonces pierdo más visión cuanto más intento leer porque me estreso más, con lo cual cada enfermedad de la vejez responde a un programa y a un conflicto. Y es que la vejez normalmente está llena de conflictos, aunque sean pequeños, ¿no? Pequeño conflicto de desvalorización, pequeño conflicto de protección, ya no puedo proteger a mis hijos como antes, o me tengo que proteger de los ruidos de los vecinos, pero como soy viejo, pues ya no me lo permito. Entonces son conflictos, 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 hasta que al final lo mejor es irse de la vida, irse a descansar. Os he dejado el correo electrónico de la escuela integrativa y ahí podéis pedir una consulta si queréis y se hacen consultas por Skype y también por teléfono. Y Rosy, hola Rosy, buenas tardes querida. Rosy pregunta, ¿qué hay detrás de la endometriosis? Es una muy buena pregunta. Es una buena pregunta que cuesta mucho escuchar y a nadie, digamos, nos gustan los conflictos que hay detrás de las enfermedades. Pero es muy interesante porque todo tiene una lógica. Lo que a mí me gustaría es que entendierais que cada enfermedad tiene una lógica, no es una casualidad ni nada, ¿no? Por ejemplo, la endometriosis, yo lo estoy mirando el diccionario ahora porque no tengo todas las enfermedades de memoria, pero muchas sí. El endometrio es el tejido uterino que se sale de la zona útero y se va, y a veces se puede ir por el intestino o se puede ir el endometrio por la vejiga o por los riñones incluso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que el útero es el lugar donde va a nacer el bebé, el niño que yo quiero tener o que voy a tener o que deseo tener. Entonces, si el endometrio, el tejido uterino se va, quiere decir que yo no tengo permiso para tener ese niño en esta casa. Es decir, la casa, el útero donde yo estoy, no es cómoda para mí, no se me permite tener un niño, o hay algún peligro de muerte para mi niño, o es una casa donde yo no siento que sea mi hogar. Por ejemplo, yo tengo una conocida de la consulta que tiene o tenía endometriosis y no se curó porque ella quería tener unos hijos con un hombre,
pero no sentía que estaba en su casa, no estaba en su hogar. Ella estaba de alquiler, era una casa que no le gustaba, muy pequeña para ella, no veía lugar para tener hijos allí, no veía lugar para poner la cuna, para poner el... Entonces estaba muy mal en esa casa y como no resolvió, la endometriosis se le extendió. Ignoro si lo acabó curando porque no sé cómo acabó ese caso. Porque hay mucha gente que, digamos que no tiene fácil el proceso de curación porque tiene que hacer cambios drásticos en la vida para curarse. Por ejemplo, buscarse a otro hombre que sea más, digamos, padre para ella, para sus hijos, y que le proporcione un territorio. Si no tiene un padre que le proporcione una casa, un territorio donde ella sienta que puede tener a sus hijos, entonces la endometriosis no parará. Y aunque haya una cirugía o una medicación, probablemente vuelva a aparecer porque el estrés emocional sigue activo. Esto es lo que hace que la psicosomática exija un cambio, digamos, de percepción, un cambio emocional o un cambio, digamos, de creencias, que es más difícil todavía. Bueno, Rosy, dime por favor, decirme en los comentarios si se entiende o es muy difícil y también qué otras preguntas tenéis, Rosy. Dime si más o menos te sirve la explicación, si te encaja. Alberto Melsión se ha unido. Buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por estar aquí. Y Sandra Mendoza pregunta, por favor, en caso de la hipertensión arterial. Bueno, cada enfermedad tiene su significado. Vamos a ver hoy muchas, las que vayáis preguntando. Pero antes de seguir, os quiero decir que quizá lo más interesante no es saber cada enfermedad lo que significa, porque son miles, sino entender las leyes de la somatización, lo que significa cada conflicto emocional, cómo resolver los conflictos emocionales, cómo curarse, digamos, ¿no? Y para eso, pues casi que os invito a que podáis hacer alguna consulta o que podáis hacer algún curso. Por ejemplo, hemos creado un curso de psicosomática integrativa, que es un curso que tiene 8 temas, con todas las leyes biológicas, los procesos de somatización, las 2 fases de la enfermedad, cómo funciona el psicoshock. Y ese curso, pues, está ya online, está disponible. Entonces hay varios meses para hacer el curso. Se puede hacer hasta el mes de febrero, hay creo 5 o 6 meses, pero son 8 temas, es decir, que tú puedes descargarte tu PDF cada semana y en 8 semanas lo puedes hacer perfectamente el curso. Entonces, cada tema es un PDF que tú te descargas, lo estudias, respondes unas preguntas y las subes al campus donde las pueden ver los compañeros. Es una metodología más bien de compartir. Y lo que hacemos también es acompañar cada tema con un audio donde hay unas prácticas, unas meditaciones que sirven para canalizar esas emociones y para, digamos, curar o sanar algunos conflictos emocionales que puedas tener activos. Begoña Cid se une. Hola, Begoña. Muchas gracias, bienvenida. Os he puesto el enlace en el chat para el curso de psicosomática integrativa. Es un curso online con 8 clases, 8 temas, que se puede hacer en 8 semanas, pero vas a tener 5 o 6 meses para hacerlo, disponible en el aula para que lo puedas hacer de sobras a tu ritmo y a tu velocidad. José Antonio Romero se ha unido. Buenas tardes, José Antonio, muchas gracias. Gracias por venir. Como veis, yo voy intentando explicar y contestar vuestras preguntas en el chat a la vez. Entonces, siguiendo con la psicosomática. Por ejemplo, las alergias tienen mucho que ver también con este proceso del shock. Cuando hay un shock emocional, un shock traumático, entonces el cerebro empieza a grabar. Entonces, si por ejemplo tú estás comiendo almendras y te dan una mala noticia, el inconsciente graba
y quizá graba las moléculas de las almendras y cuando vas a comer almendras al cabo de 6 meses, entonces no puedes comer porque tienes alergia. Entonces, todas las alergias responden a esta misma eh, cadena donde se encadena un estrés emocional con un alérgeno. Entonces, al estar unido el estrés emocional con ese alérgeno, eso queda anclado en el inconsciente. ¿Y qué ocurre? Pues que meses después, cuando yo entro en contacto con el alérgeno otra vez, se dispara, por lo tanto, el síntoma de la alergia. ¿Vale? ¿Ha quedado claro más o menos cómo funcionan las alergias? Así que venga, si se ha entendido, me ponéis un OK o un se entendió o lo que queráis. Así, venga, todos a contestar. Va, muchas gracias. Así estamos todos en activo y así lo disfrutamos más. Me ponéis aquí en el chat, venga, si se entendió lo de las alergias o no se entendió. Os pongo algún ejemplo más. Por ejemplo, una mujer estaba... Gracias, Andrea Cleves. Dice muy claro, muchas gracias, Andrea. Una mujer estaba nadando en la piscina, estaba embarazada y de repente, mientras nadaba, observó su vientre y notaba que no se movía el niño. Y tuvo mucho miedo de que se había muerto, que le pasaba algo. Salió de la piscina y todo volvió a la normalidad. El niño se movía, todo estaba bien. Al día siguiente fue a bañarse otra vez a la piscina y le salió un prurito, un rechazo total a estar ahí en el agua. Fue al médico y le dijeron alergia al cloro. Entonces, ¿dónde se programó la alergia al cloro? Pues cuando ella nadaba y tuvo mucho miedo de que su hijo había muerto, entonces siempre que hay un miedo, un estrés muy grande, el inconsciente graba las moléculas, los olores, los sonidos, graba la hora que es, graba todo. De esa manera, al día siguiente, cuando vuelve a entrar en contacto con ese ambiente, por ejemplo, la misma hora, el mismo calor, el cloro entrando por la nariz, entonces se activa la alergia y es un mecanismo de defensa, ¿lo veis? ¿Sí? Me ponéis, si se entiende, si no se entiende. Andrea Cleves hace una pregunta y Eduardo Hidalgo se une. Hola Eduardo, muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Un abrazo, compañero. Andrea pregunta, ¿y las repetidas candidiasis por cualquier motivo? No, querida Andrea, no. Por cualquier motivo no. Por un motivo muy concreto, no por cualquier motivo. Entonces, candidiasis, claro, ahí tenemos un conflicto de como una infección, una enfermedad infecciosa en la piel, las mucosas, es un conflicto de territorio. Por ejemplo, conflictos de frustración sexual, conflicto de limpiar las células muertas. Por ejemplo, pues te voy a decir algo así un poco que sale en las consultas siempre, ¿no? De este tipo de historias. Pues, por ejemplo, estoy frustrada sexualmente porque no me hacen el amor como a mí me gustaría, o porque se ha muerto mi relación, mi novio, porque los hongos tienen que ver con los muertos. Entonces los hongos se encargan de limpiar las células muertas, por lo tanto, puede haber una relación que ha muerto o una relación sexual forzada donde se muere la inocencia. En fin, Andrea, si te atreves, lo pones en el chat. Pero va por ahí, ¿eh? Y a veces es muy difícil de ver. Por eso necesitamos siempre un acompañante, porque uno en sí mismo no se ve las propias sombras. Es un conflicto en todo caso de contacto relacionado pues con el ectodermo, con el conflicto de territorio, demasiado contacto sexual o demasiado poco. Y un duelo, ¿no? Como te decía, de un muerto, pero puede ser un muerto real o un muerto simbólico. Por ejemplo, el duelo pues, de una relación que ha terminado sin poder decir adiós. Andrea, venga, te invito a que me contestes
y me digas si encaja, si te sirve para algo, si quieres, ¿eh? Si no, no. Pero bueno, candidiasis, por lo tanto, no puedo aceptar las cosas como son, no puedo asimilarlas, estoy recibiendo algo que me permite mantenerme, pero no es lo que yo quiero. O sea, necesito recibir otras cosas, por ejemplo, a nivel sexual o a nivel de contacto. Y bueno, querida Andrea, ya responde si tú quieres. Bienvenido Eduardo, bienvenido Javier Doñate, buenas tardes. Y como os decía, la psicosomática es la influencia del estrés emocional en el cuerpo y la expresión a través de las enfermedades, que en realidad son programas inteligentes, coherentes, proporcionales y oportunos. Y esas emociones necesitan un marco de creencias, estoy repitiendo lo que he dicho antes, un marco de creencias para que yo tenga esa emoción de miedo o de estrés o de asco, para que yo tenga esa emoción, tengo que tener un marco de referencia, un marco de creencias. Si yo cambio mi marco de creencias, cambio por lo tanto mi percepción y por lo tanto cambio mi emoción y por lo tanto la enfermedad desaparece. Y ese es el proceso que realizamos en la parte terapéutica. Venga, ¿qué preguntas tenéis? Me las vais haciendo en el chat, las preguntas que os surjan. Y si sientes que necesitas aprender más, que quieres saber qué significa cada enfermedad, pues bueno, tienes la oportunidad de apuntarte hoy mismo al curso de psicosomática integrativa. Es un curso completamente online donde vas a tener 8 clases, lo puedes hacer en 8 semanas, pero vas a tener 5 meses para hacerlo con mucho tiempo. Cada clase tiene un tema, unas preguntas para responder y tiene unas clases en vídeo grabadas para que puedas entender cómo funciona la psicosomática. Y yo creo que haciendo este curso puedes comprender bastante. No es súper especializado, pero es una introducción general bastante buena. ¿Cómo sanamos día a día? Pregunta Andrea. Claro, es lo que te decía. Tenemos que cambiar el marco de creencias para cambiar la emocionalidad y por lo tanto no estresarnos ante lo que sucede. Y por lo tanto la enfermedad desaparece. Por lo tanto hay que hacer un trabajo psicosomático. Y en el curso vamos a poner unos audios en cada tema que están ya disponibles en el campus online para que tú puedas sanar día a día. Por ejemplo, un audio va a ser de perdonar a esa persona con la que tienes ese conflicto. Otro audio va a ser para realizar el duelo de esa persona que tienes un conflicto, por ejemplo, sexual. Entonces, si tú vas haciendo esos trabajos, pues te vas sanando. Pero tienes que, por así decir, hacer una catarsis emocional, lo que se llama un duelo o un proceso de perdón para liberarte de esas emociones congeladas, esas emociones reprimidas, esas emociones, digamos, tóxicas. Que en realidad no son tóxicas las emociones en sí mismas son naturaleza, pero según cómo las vivimos se convierten en tóxicas. Quiero decir, la rabia, por ejemplo, en sí misma no es ni buena ni mala, pero si yo la vivo de una manera, digamos, insana y la reprimo mucho, entonces voy a hacer inflamaciones. O si yo tengo mucha tristeza y la reprimo mucho, la tristeza en sí no es mala. La tristeza puede servir para componer un poema o para componer una sonata, una sinfonía. Pero la tristeza mal canalizada, mal vivida, pues me puede llevar a una enfermedad muy grave, como puede ser, por ejemplo, pues no sé, el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? En la medicina china, los pulmones tienen algo que ver con la supervivencia y con la tristeza también. Entonces, bueno, antes de seguir, os saludo a todos de nuevo.
Y espero vuestros comentarios en el chat, porque si no, no podemos avanzar. Esto es interactivo, es una clase para vosotros. Entonces aprovecho para saludar a todos, a Luisa Adrián, a Sandra, a Miriam, a Elfrida, a Noé, a Andrea, a Mónica Galli, a Janet, a Sandra Mendoza, a Rosy, a Alberto Melsión, a Begoña, a José Antonio, a Sandra, a Eduardo, a Javier, Doñate. Saludos para todos y venga, hacerme alguna pregunta si tenéis. Yo os recuerdo que si queréis aprender un poco todo esto, cómo funciona, podéis apuntaros a el curso de psicosomática integrativa. Es un curso además que se puede estudiar online a tu ritmo, en tu propia casa y, digamos, tiene varias ventajas. Por ejemplo, aprenderás a identificar la emoción que yace detrás del síntoma. Comprenderás la medicina biológica con las 5 leyes. La importancia del estrés como activador de las enfermedades. ¿Qué significa cada enfermedad? En el curso te vamos a entregar un diccionario para que tú puedas ir comprendiendo las enfermedades. Y también, lo más importante, como preguntaba antes Andrea, pues vamos a hacer ejercicios a lo largo del curso para tomar conciencia y tener más armonía emocional, para regular el estrés, para saber el significado de cada síntoma, su relación con mi vida y por lo tanto cambiar eso para no enfermar. También es muy importante que os aclaro que este estudio no sustituye ningún tratamiento de ningún tipo, sino que es complementario, es un trabajo emocional complementario a los tratamientos convencionales. Y este curso tampoco te capacita profesionalmente, pero te enseña mucho a comprender tu enfermedad, a qué capa embrionaria pertenece, qué emoción la provocó, cómo prevenirme para las próximas veces y en general va a mejorar muchísimo tu calidad de vida. El temario lo tenéis en la página web de la escuelaintegrativa.com y tiene 3 bonos de regalo. Un libro en PDF que es Te perdono, me perdono. Es un libro de cómo aplicar el perdón. Esto va especialmente, por ejemplo, para Andrea o para Elfrida, porque el proceso de duelo, el proceso de perdón, en el fondo, es lo que lo cura todo. Andrea preguntaba, ¿cómo sanamos día a día? Bueno, si tú comprendes el proceso de perdón, de duelo, te enfermarás mucho menos. Entonces en el curso vamos a regalar el libro Te perdono, me perdono, vamos a regalar una sesión individual conmigo, seré tu profesor o tu terapeuta para que tú puedas hacer una sesión individual y trabajar tu propio caso. Y también vas a tener un vídeo seminario sobre las memorias transgeneracionales y el proyecto sentido. Todo esto, el curso, más el libro, más la sesión individual, más el seminario que realizamos en América, todo esto vale más de 230 euros, unos 250 euros, pero lo estamos dejando, así como una oferta, por 165 euros, en 3 cuotas de 55 euros cada una. Así que son 3 cuotas de 55 y te llevas por 165 euros, 55 euros 3 veces, 3 meses, te llevas todo con una consulta individual conmigo. Una consulta ya vale 60 euros, por lo menos. Con lo cual, estás pagando la consulta y todo un curso con clases, con audios, con vídeos y con todo un temario súper seleccionado para ti. Entonces, bueno, me preguntáis por más enfermedades. Bueno, pues en el chat podéis preguntar las enfermedades que más os preocupen o lo que más queráis trabajar. Por ejemplo,
os pongo yo algún ejemplo, ¿no? No sé, esta mañana, pues en la consulta teníamos una persona que tenía migrañas. Entonces la pregunta que siempre hacemos en psicosomática es ¿desde cuándo? Y las migrañas aparecen hace 11 años. ¿Qué pasó hace 11 años? Que me trasladaron de trabajo y me llevaron a trabajar a un sitio donde yo estoy mal, donde yo sufro. Entonces, pensar que las migrañas tienen que ver con personas, digamos, controladoras, que piensan mucho las cosas, que se desvalorizan intelectualmente y ahí encontramos. Ella está en un trabajo desde hace 11 años donde tiene que hacer cosas al ordenador, pero ella es una mujer mayor, cerca de jubilarse, y lo vive fatal. Entonces se desvaloriza intelectualmente y ahí empezaron las migrañas. Y además tiene un conflicto con su jefe. Cabeza además es papá. Y para el inconsciente, mi jefe es mi papá. Es decir, que para el inconsciente, el jefe es papá, igual que el Estado es papá, o la seguridad social es mamá. Con lo cual, ella trabajó el hacer el perdón a su jefe en ese trabajo que ella se siente presionada y las migrañas van bajando. Yo creo que pueden desaparecer y si no desaparecen, en la siguiente consulta que vamos a trabajar, el perdón al padre. ¿Por qué? Porque si ella tiene un conflicto con su jefe, te puedo firmar ante notario que de alguna manera tiene un conflicto con su padre o con el padre de sus hijos, que esa es otra, digamos, interpretación. Porque la psicosomática siempre entiende que el inconsciente funciona con símbolos. Entonces, para el inconsciente, el padre puede ser tu padre físico, el padre Estado, si tienes un conflicto con el Estado, un pleito, o puede ser tu jefe, o puede ser el padre de tus hijos. Entonces, explorando un poquito, rápidamente lo encontramos y desaparecen las migrañas. ¿Sí? Si se entiende, me ponéis un like. Venga, va, todos los que estáis ahí, que sois unas 10 o 12 personas, pues venga, me ponéis un like. Si se entiende, va, que yo vea que os está gustando la clase. Si no, me voy a hacer otra cosa. El Frida pregunta, ¿es referente o va hacia la niña interior? Las dos cosas, el Frida. El trabajo con la niña interior, lo hacemos bastante en psicosomática. Es muy importante. Y el perdón tiene también que ver. Entonces, en cada caso, veremos lo que hay que hacer y muchas veces haremos las dos cosas. ¿Para qué? Para asegurarnos. Entonces, el Frida pregunta, ¿al alma de cada uno? Sí, el alma es lo que hay que trabajar en psicosomática. Es decir, trabajar con el alma, con la parte mental profunda de cada persona. Y eso es lo que en psicosomática observamos, descubrimos y vemos los programas, es decir, la información que lleva cada uno, digamos, en la mente inconsciente, en el alma. Y esa información siempre se va a manifestar en el universo y cada vez que tengo un choque, un conflicto y aparece una enfermedad, tiene que ver con ese choque emocional y con la información que yo llevo dentro. Con lo cual, ahí tenemos un trabajo muy importante que realizar. Bueno, queridos, venga, ánimo, me ponéis un like si os está gustando, si os resulta interesante. Venga, todos, Alberto, Sandra, Begoña, Rosy, José Antonio, Andrea, Sandra, Javier, Elfrida. Venga, queridos, que yo vea que os gusta. Y vamos allá con algún otro ejemplo. Iremos terminando la clase con algunos otros ejemplos. Francisco Muñoz, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Voy a poneros algunos otros ejemplos. A ver, por ejemplo,
tenía una clienta hace unos meses que tenía infección de orina. Esto, a los que habéis venido a alguno de mis talleres, os sonará, porque en los talleres siempre salen casos y en el último taller salió este caso, ¿no? Una mujer de unos 70 años o así, que de repente nunca había tenido y de repente tiene infección de orina. Entonces, la infección de orina tiene que ver con un conflicto de territorio, de que no puedo organizar el territorio. Y el conflicto emocional era muy claro. Ella tenía una gran rabia, pero muy reprimida contra sus nietos, porque venían a comer a su casa a la hora en la que ella estaba viendo la telenovela. Entonces, es una rabia evidentemente muy reprimida, porque una abuela pues no va a sacar la rabia normalmente contra sus nietos, ni se lo va a permitir, a veces ni siquiera pensar. Y entonces cuando ella descubre este dolor que le causa la invasión de su territorio por parte de los nietos, por un lado se siente chocada porque no quiere echarlos, quiere que sus nietos vayan a verla, pero por otro lado ella quiere ver su telenovela, tener su cocina siempre limpia. Entonces esa incoherencia es lo que produce, en este caso, la infección de orina. Y bueno, en el curso de psicosomática vais a tener disponibles un diccionario con todas las enfermedades. Hay un diccionario grande, más de 300 páginas. Os lo pasaré en PDF en el curso y vais a poder hacer también preguntas por correo electrónico y vais a poder tener una consulta, una sesión individual conmigo para trabajar o temas del curso que no queden suficientemente aclaradas, o para trabajar vuestro propio caso personal si queréis. Eduardo dice, gracias querido Héctor. Gracias a ti, Eduardo. Un abrazo muy fuerte. Y ahora son las 8:52, pues vamos a ir cerrando ya un poquito la clase y os invito a que hagáis, si os apetece, si os gusta. Creo que es muy, muy importante aprender algo de todo esto de psicosomática y que a todos nos viene bien, tengamos la profesión que tengamos, aprender un poco de coherencia emocional. Entonces es un curso que tiene 8 temas: las 5 leyes biológicas, los tipos de conflictos y emociones, las cualidades del inconsciente, las etapas de la biología, las enfermedades crónicas, las enfermedades autoinmunes, el cáncer, las enfermedades psiquiátricas y luego, para terminar, el tema estrella, que son las creencias, porque las creencias son condicionantes, son el marco necesario para que yo pueda vivir una emoción con estrés. Si yo cambio mis creencias, la emoción con estrés desaparece. Esto lo veréis en el curso de psicosomática integrativa, que empieza ya. Os podéis apuntar ahora mismo o mañana y tenéis un descuento muy importante, porque es un curso que está valorado en más de 230 euros, 250, y lo estamos dejando por 165 en 3 cuotas de 55 euros. Entonces, tenéis la información en la página web de la Escuela Integrativa, o también podéis clicar este enlace que os pongo yo aquí en el chat. Entonces, tenemos también en el curso como regalo el libro del perdón, Te perdono, me perdono, para curar emocionalmente, interiormente las enfermedades. Tenemos un seminario gratuito incluido sobre las memorias transgeneracionales y perinatales, lo que llamamos el proyecto sentido. Y tenemos también una consulta de 1 hora en exclusiva, en directo, por Skype conmigo, donde vais a poder aclarar cualquier cosa del curso o hacer vuestra consulta personal. Todo eso está incluido en el precio, en 165 euros, o 3 cuotas de 55 euros.
Entonces, bueno, os doy las gracias a Francisco. Voy a hacer alguna preguntita más para ir terminando. Francisco Muñoz, muchas gracias, Francisco. Pregunta: ¿dolores en la escápula derecha, según las neuroemociones, a qué está ligado? Ahora lo vamos a mirar y aprovecho para saludar a Luisa Adrián, que dice que es muy interesante, muchas gracias. Andrei Aksamit se ha unido y también Miriam Laura pregunta: ¿perdonar a alguien aunque no se lo expreses verbalmente? Exacto. Porque no te habla, sirve de algo, aunque no te pide verdad. Sí, el trabajo de perdón, Miriam, siempre es interno, interior, personal. No tiene nada que ver con el mundo. Pero bueno, eso es otro tema. Tenemos el curso del perdón también, que lo vamos a hacer online. Y si tú quieres, Miriam, puedes enviar un correo electrónico a la escuela integrativa y cuando empecemos el curso del perdón te avisamos, porque haremos un curso online de psicosomática integrativa y un curso online del perdón. Las escápulas, preguntaba Francisco, todas las enfermedades osteoarticulares o todos los dolores osteoarticulares son desvalorización en ese movimiento, en ese gesto. Con lo cual, si a mí me duele el codo, yo me desvalorizo en la competencia. Si a mí me duele la muñeca, yo me desvalorizo en el trabajo. Si me duelen los dedos, me desvalorizo en el trabajo. Si me duelen las rodillas, me desvalorizo en la sumisión o en la obediencia. Entonces, cada parte del cuerpo, si está relacionada con el sistema osteoarticular, está indicando una desvalorización, un conflicto de impotencia con relación a eso. Háblame un poquito más de las escápulas para ver si te refieres más bien al omóplato, a los hombros. Y también es muy importante en psicosomática tener un diagnóstico médico muy preciso. Cuanto más preciso, mejor, porque si decimos dolor, pues puede ser muy amplio. Necesitamos saber si es un dolor traumático, o sea, a través de un traumatismo, o a través de un dolor neurológico o muscular o un esguince, porque cada cosa tiene un significado muy concreto y muy específico. Entonces Francisco pregunta, dice, muy interesante, yo estoy en ello, descubriendo mi mundo de creencias para evitar el estrés y la ansiedad. Muy bien, Francisco. Enhorabuena. Pues para trabajar el mundo de las creencias y evitar el estrés, ¿qué recomiendo yo siempre? Pues recomiendo practicar el perdón, recomiendo estudiar filosofía budista, filosofía estoica y recomiendo también pues practicar la meditación y ya para rematar te recomiendo apuntarte al curso de psicosomática integrativa o al del perdón, por ejemplo, para hacer un proceso un poco más intenso, digamos de 8 temas, con audios para escuchar todos los días, con 8 clases también en vídeo y de esa manera pues vas sanando y vas tomando conciencia y vas asumiendo cómo tu mundo emocional y tus estreses se manifiestan. Elfrida pregunta, bueno, perdón, Francisco dice, es zona de omóplato del brazo derecho. Bueno, pues el omóplato es donde están las alas. Entonces, si te duele ahí, hay una necesidad de volar, hay una necesidad de libertad, ahí estás cargando con algo que no te corresponde o que tú sientes que no te corresponde, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un trabajo, Francisco, curioso que tienes que investigar. Averigua cuándo empezó el dolor y cuándo desaparece. Si desaparece, ¿cuándo vuelve a empezar? Y verás que hay un estrés emocional. Y si no desaparece nunca, quiere decir que estás en contacto permanente con el conflicto emocional, que también puede ser, por ejemplo, alguien que está cargando, no sé, con su madre enferma y la ve todos los días. Entonces el dolor se cronifica. Elfrida Mora dice, en los dedos de los pies, pies griegos, también es desvalorizarme. Sí,
todo lo que sean enfermedades o malformaciones osteoarticulares, estamos hablando de desvalorizaciones que a veces son nuestras y a veces son de nuestra mamá cuando estábamos en el útero o incluso de algún ancestro. Pero eso lo verás más detenidamente en el curso de psicosomática integrativa. Muy bien, queridos, pues nos vamos a ir despidiendo, pero os voy a pedir que le deis un like, que hagáis un saludo y así nos despedimos todos. Os agradezco mucho que hayáis estado, que hayamos pasado este rato. Es muy bonita la psicosomática integrativa y yo creo que podrías, si tú quieres, aprender las bases, los fundamentos, en este curso de 8 temas que puedes realizar en 5 meses. Tienes la capacidad de hacerlo en 8 semanas, porque es un tema por semana, pero vas a tener 5 meses para poderlo realizar tranquilamente en casa. Entonces, nada más. Un verdadero placer, dice Elfrida, también para mí. Muchas gracias a todos, a todas. Y nada más, que nos vemos en el aula virtual, en el curso de psicosomática integrativa. Y bueno, deciros que tiene 3 regalos este curso. El libro Te perdono, me perdono, una consulta individual online conmigo y un seminario sobre el transgeneracional y el proyecto sentido. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Un abrazo muy grande, cuidaros mucho.